¿Cómo han estado? Bien, retomando el tema que nos corresponde esta semana para trabajar sobre en artes visuales, nosotros hemos empezado a trabajar eh, con color y estamos viendo algunas variantes de cómo se puede utilizar el color dentro de la pintura, de la representación, ¿sí? Esto no solamente incluye a la pintura, sino que también puede incluirse dentro de lo que es la fotografía y dentro de lo que es el cine, ¿sí? En el cine se utiliza mucho, no voy a redundar en eso porque la verdad no es nuestro tema. Pero sí es una herramienta que muchos utilizan para dar ciertas sensaciones dentro de las películas. Nuestro último trabajo fue un ejercicio donde nosotros empezamos a abrir un poco el concepto de paleta para ver cómo se puede jugar con el tema de mezclar colores y jugar con toda la línea de paleta que nosotros tenemos. Para este ejercicio nosotros ustedes van a trabajar junto en su casa con sus ejercicios con una paleta reducida, ¿sí? Este es el último trabajo que nosotros realizamos y en este caso trabajamos predominantemente con el azul, el violeta y el negro, pero después empezamos a abrir las paletas para dibujar lo que fue el árbol que se posa sobre este risco. Esto es un ejercicio donde no hay un límite en la paleta, pero en el caso del ejercicio que nosotros vamos a hacer ahora, sí existe un límite. Nosotros vamos a ver estos cuatro tipos estos tres o cuatro tipos de paletas que cada uno tiene ciertas propiedades y características que las vamos a ir detallando en la medida en que nosotros trabajemos. Nosotros nos vamos a detener en este, que es el paleta de colores complementarios. Bien, ¿qué son los colores complementarios? Son más que nada colores que generan mucho contraste entre sí. Por así decirlo, nosotros cuando dibujamos habitualmente usamos siempre el blanco y el negro como forma de contraste, ¿sí? El lápiz que al pintar, ¿sí?, genera contraste sobre un fondo que es más claro, ¿sí? En el caso de los colores se puede ejercitar el mismo patrón, ¿sí? Pero en este caso tenemos colores. Yo les puse en un círculo los colores primarios y sin círculo los colores secundarios. ¿Qué ocurre? Si yo superpongo ciertos colores, genero contraste, ¿sí? Si yo superpongo el naranja y el rojo, voy a identificarlos uno y otro como colores diferentes. Pero existe un máximo de contraste entre los colores, o sea, un contraste total entre un color y otro. Este contraste nosotros lo vemos cuando superponemos ciertos colores entre sí. No se puede lograr más contraste más que superponiendo estos dos colores uno con otro. Dentro de los colores o dentro de las paletas que son máximo contraste tenemos la paleta que se genera al montar el azul y el naranja, ¿sí? Fíjense que el color complementario también se llama como color opuesto, ¿sí? Opuesto es porque están los colores enfrentados en el círculo cromático. Si yo uso el azul y el naranja, voy a encontrar un máximo de contraste en la representación. No funciona únicamente con esos colores, sino que también funciona con el rojo y el verde, ¿sí?, y el violeta y el amarillo. Estos colores habitualmente son usados, no se utilizan mucho porque por ahí se los llama como colores muy chillones, ¿sí? Son colores que al ponerlos entre sí generan como una especie de vibración, digo, o ruido a las personas que lo observan. Digo, es contradictorio decir ruido cuando estoy hablando de color, pero si entran un poco a la jerga de las artes visuales, cuando se dice ruido es como algo que molesta, ¿sí? Entonces, tenemos tres tipos de paleta que podemos utilizar como colores complementarios, ¿sí?
el azul, naranja, esa es una. La segunda es el rojo y el verde. Y la tercera es el amarillo y el violeta. ¿Sí? ¿Qué ocurre con estas tres, con esos tres colores al generar contraste? Bueno, para este caso yo lo que puedo hacer es mostrarles dos ejercicios. Uno es el que vamos a hacer, a continuación, y el otro es un ejercicio de pintura de modelado. ¿Sí? Bien, tenemos en este ejercicio, lo voy a acercar un poco más, una tetera y un vaso puestos entre sí. Fíjense en que los colores en la representación son muy vibrantes. El naranja es muy vibrante en este caso, y el azul también lo es entre sí. Fíjense en que no es solamente una tetera de color naranja, sino que yo también modelé el color para que genere la idea de volumen. Entonces parece como que tiene una zona de oscuridad y una zona de luz. ¿Sí? Lo mismo ocurre para el vaso. Y lo mismo ocurre también con el tema de las sombras. La proyección de la sombra apunta hacia allá y me dice que la zona de luz o la iluminación viene desde este lugar. Esto es lo que se llama modelado de color, no es el color plano en sí. Vamos a ver un ejemplo diferente de lo que es el color plano en un dibujo con las mismas características. De paleta estoy refiriéndome. Aquí tenemos un dibujo diferente, ¿sí? Fíjense en que acá el que predomina es el naranja, el azul, perdón, pero tenemos dos variantes de azul. Tenemos un azul casi de Prusia, ¿sí? Y un azul y un celeste que está en contraste con estas hojas de árbol que se superponen entre el azul que está del gato y el azul del fondo, ¿sí? Nosotros vamos a realizar este ejercicio en un pequeño intento de ejercitar un poco este tipo de paletas, pero fíjense en que si uno presta atención a los dos ejercicios, fíjense en que genera mucho contraste entre sí los naranjas. Acá tengo una variante de naranja un poco más rojizo y acá tengo una variante de naranja un poco más amarillento, ¿sí? Fíjense que uno puede hablar de naranja, ¿sí? Pero puede encontrar de hecho variantes entre un color y otro. Bien, retomando con lo que decía, las paletas complementarias funcionan para generar contraste de color, ¿sí? Si yo uso blanco y negro para hacer un dibujo, estoy trabajando contraste de valor. Si yo uso un naranja y un azul, estoy usando contraste de color. Si uso un amarillo y violeta, estoy trabajando con contraste de color. Si yo uso un rojo y un verde, estaría trabajando también con contraste de color. Creo que el objetivo de este ejercicio se centra más que nada en que ustedes realicen un dibujo aplicando el contraste de color en un dibujo, en una representación. Más allá de eso, vamos a ver dos cosas que en estos dos dibujos se presentan, que es el modelado y el color plano, ¿sí? El color plano es un color que habitualmente cuando se pone tiene en la misma extensión, es el mismo color, ¿sí? Fíjense en que acá el azul varía un poco en la cabeza, pero en realidad estamos hablando de un solo plano de azul. Pero fíjense en que acá, por ejemplo, en el caso del naranja, ¿sí? Hay una transición que va hacia un color más oscuro, ¿sí? Y eso se logra también mezclando el naranja y el azul. Bien, hasta acá una pequeña explicación para este ejercicio, y lo que vamos a hacer es vamos a probar a dibujar el pequeño gato para nuestro ejercicio. Bien, para hacer sencillo mi trabajo y el trabajo de ustedes, lo ideal es que tengan de hecho preparado las paletas que van a utilizar,
¿sí? Si se fijan, yo ya preparé el naranja que voy a utilizar para mi representación y los azules, ¿sí? Un azul, un celeste y un azul más oscuro. Bien, veamos un poco el proceso que yo siempre les señalo cuando se trabaja en pintura. De hecho, traten de que cuando empiecen a dibujar esté preparado un poco más o menos el boceto del dibujo sobre el soporte para no equivocarse, aunque le pongan pintura después. Bien, vamos a empezar con la primera etapa de nuestra pintura, que acá en este caso también es necesario que ustedes presten atención cuando se habla de procesos de pintura. Es necesario que empiecen directamente con el fondo y luego vayan a la figura, ¿sí? Que eso ya lo vimos en relaciones entre figura y fondo, pero cuando pinten, comiencen desde el fondo para adelante, ¿sí? Del fondo para adelante. Entonces, en mi caso, ¿sí? En mi dibujo, yo voy a empezar desde el fondo, ¿sí? Voy a seguir después con el gato y después voy a seguir con las ramas. Lo vamos a hacer rápido, yo les voy a subir una foto del gato, ustedes pueden variar el tipo de representación, pueden incluso hacer el gato y trabajarlo con otros colores, pero el objetivo es que partamos desde el proceso de la pintura hasta llegar a por lo menos la mitad del ejercicio, para que no quede tan largo este video. Para empezar, recordemos que trabajen con pinceles de diferentes tamaños, ¿sí? Así se les va a facilitar el trabajo en su casa. Lo otro es, yo elegí para trabajar un cartón, vean que es un cartón de una caja, ¿sí? Porque me gusta el soporte y aguanta un poco más la pintura y no se arruga. Así que si ustedes así lo desean, lo ideal para este ejercicio es trabajarlo con un cartón duro de una caja, más o menos del tamaño de una hoja de dibujo. Bien, voy a pintar mi fondo, ¿sí? Algo que les voy a pedir es que al pintar el fondo traten de recordar dónde está su dibujo, porque le van a tener que dar varias capas de pintura. Lo otro es que al pintar intenten cubrir todo el soporte, no una vez, sino varias. Traten de darle muchas capas de pintura porque eso hace que la pintura tenga consistencia, no se quede transparentada con el marrón del fondo, ¿sí? Entonces, cuando vayan a trabajar el fondo, traten de cubrir todos los espacios que tengan. Y al pintar traten de preparar los colores en una bandeja para que después no tengan que sacar y poner pintura, para que después no tengan que andar poniendo pintura y se distraigan en el proceso que están trabajando. Una advertencia, ¿sí? Hay muchos que me dijeron que por ahí no tenían para hacerlo con témpera. Si no lo pueden hacer con témpera, esto es una actividad que puede trabajarse también con lápiz de color. Lo hago con pintura porque por ahí me llama más la atención y también me gustaría que lo hagan. Los que pueden hacerlo con témpera, por favor, háganlo con témpera, porque es mucho más entretenido pintar. Los que no puedan hacerlo con témpera porque no tienen, háganlo con lápices de colores. Bien.
Presten atención que el fondo tiene una buena capa de pintura y deja un color bien robusto, no deja que se vea el fondo del soporte. Voy a dar un poquito más porque me gusta que quede bien, que quede bien lindo. Bien, cambiamos de pincel, tenemos el fondo. Hasta ahora fácil, ¿sí? Tenemos el fondo de nuestro dibujo. El segundo paso va a ser empezar a trabajar con el gato, ¿sí? Entonces, para este caso voy a tratar de recordar dónde puse mi gato en el dibujo. Voy a tomar otro azul. Que los azules sean diferentes no significa que no se pueda generar contraste de color. Fíjense en que vuelvo a repetir, trabajé con un celeste, ¿sí? Y ahora voy a trabajar con un azul, que es casi un azul de Prusia. Voy a pintar la extensión de mi gato. Paréntesis, sí, ya sé que los gatos no son azules, pero me gustó el color y por eso lo trabajé. No quería trabajar con paisajes, ya he trabajado bastante con paisaje en otros cursos. Ustedes incluso pueden realizar un dibujo que no sea igual al que yo estoy dibujando. Pueden encontrar variantes o hacer sus propios dibujos, que eso también estaría buenísimo para esta actividad. Bien, acá estamos en un punto crucial porque vamos a tratar de dibujar la silueta del gato sin enchastrar el fondo, así que tengan paciencia con el pincel y traten de recordar cómo es la forma del gato al pintarlo. Lo ideal sería que dejen que la pintura de fondo se seque, pero en mi caso estoy tratando de grabar este video. La idea es que lleguemos en menos de media hora a terminar de cerrar esta actividad. Cuando dibujen con el gato, por favor, si es que lo van a dibujar, si no lo dibujan, bueno, usen otro color. Intenten variar el color, no usen el mismo color, no usen la misma paleta que yo estoy usando. ¿Sí? Puede ser rojo, puede ser rojo y verde, o violeta y amarillo. ¿Sí? Me acabó el color. Y por esta razón es que le digo que tengan la paleta llena con color. Creo que esto va a ser suficiente.
Bueno, creo que acá puedo cambiar el pincel. No quiero manchar la pizarra. Ah, bueno. Para que no me quede tan plano el gato, lo que puedo hacer es pintar algunos bordes para que me quede voy a pintar la cola. Bien. Me corresponde ahora dibujarle los ojos. Lo trataré de hacer lo más rápido posible antes de irme a colocar las hojas. La forma del gato no es una forma definida. Voy a sentar. Traten de que la pintura esté seca.
Recuerden también que tienen que trabajar con pinceles de diferentes medidas. Bien. Ya tenemos más o menos la mitad del ejercicio. Les voy a mostrar cómo hacer 3 o 4 ramas para que puedan hacer el árbol. Y lo que yo voy a hacer ahora es, si encuentro el lápiz, voy a empezar a dibujar ramas que vayan cayendo sobre el gato, ¿sí? Si ustedes recuerdan el dibujo, los voy a poner al lado. Fíjense en que hay ramas que van cayendo como líneas, ¿sí? Y se van superponiendo arriba del gato y por detrás del gato, ¿sí? Entran, salen, están por detrás. Entonces yo voy a pensar las ramas tirando como líneas, ¿sí? Vuelvo a repetir que traten de que la pintura esté seca. Y las hojas, ¿sí? Para hacerlo un poco más sencillo, yo las dibujé con una forma, con este tipo de forma, ¿sí? Que parece una especie de triángulo con dos lados en curva. No sé cómo se llama el tipo de árbol, pero he dibujado las líneas, no sé si se ve, ahí se ve mejor. He dibujado las líneas de el árbol donde yo voy a poner las hojas. Por tanto, voy a tratar de sacar más ramificaciones y voy a dibujar algunas algunas hojas. Puedo dibujar hojas por delante, puedo dibujar hojas por detrás, puedo hacer que las hojas lo rodeen. La idea es que el gato no esté solamente en un plano y las hojas en otro, sino que estén los dos en el mismo plano. ¿Sí? Hojas delante, hojas por detrás. Bien. Obviamente para hacer las ramas yo elegí 5 tonalidades diferentes de naranja, no es amarillo, es naranja, ¿sí? Es naranja. Las tonalidades más oscuras del naranja van a ser para las ramas y las tonalidades más claras van a ser para las hojas. Entonces, voy a tomar un pincel fino y otro más o menos de la misma medida, ¿sí? Fíjense que son finos los dos. Y voy a empezar a dibujar las ramas. Empiezo por las ramas porque me va a ser más sencillo después ubicarlas cuando dibuje las hojas. Entonces voy a usar el pincel voy a sentar porque no lo puedo hacer así. Bien.
Lo voy a dejar inconcluso para que ustedes ya conocen el proceso. Es, una vez visto esto, se repite según cuántas ramas tenga. Así que no es necesario que termine de hacer el video, perdón, no es necesario que termine de hacer el dibujo para que sepan cómo continúa. Esto lo va por detrás de la oreja. Bien, creo que hasta ahí más o menos se entiende cómo nacen las ramas, ¿sí? Desde la más gruesa hasta las más finas que contienen las hojas. Vamos a dibujar un poco las hojas para hacer el cierre de este video, que en realidad lo interesante es que ustedes lo hagan, pero que vean cómo es el proceso, Por eso tenemos un dibujo terminado y un dibujo en proceso. Bien. Ahora, no sé si lo acaban de ver, voy a tomar el color más claro del naranja y voy a dibujar las flores, las hojas, perdón. En mi caso voy a dibujar sobre el gato, 2 o 3 sobre el gato, y las próximas las voy a dibujar sobre el cielo de fondo. No tiene mucho ejercicio, no requiere demasiado ejercicio las hojas. Puedo hacer algunas muescas así.
Una vuelta. Bien, esto se repite y se repite y se repite hasta llegar a la misma cantidad de hojas que tiene el original, ¿sí? Bien, para hacer un cierre, ¿sí? Las paletas complementarias son paletas que funcionan para generar contraste. En este caso, entre tres grupos, el azul y el naranja, el violeta y el amarillo, y el rojo y el verde, ¿sí? Son paletas de máximo contraste. Entonces, el objetivo que tienen ustedes para esta actividad es que realicen un dibujo usando alguna de esas tres paletas, ¿sí? Bien, un ejemplo para trabajar, pueden utilizar este dibujo como ejemplo o pueden buscar sus propios dibujos. Lo ideal sería que busquen sus propios dibujos y que ejerciten este tipo de paleta. Así que nos vemos en el próximo trabajo. Hasta luego. Saludos.